Capítulo 1. Que el comienzo. Hola a todos, escuchemos la historia. Hogwarts, día de la elección de campeones a la mañana. Amaneció en la escuela de brujería y hechicería de Hogwarts. Nuestro trío dorado estaba disfrutando de un delicioso desayuno, junto con el resto del colegio, el plantel docente y los embajadores de los demás colegios y del ministerio. Justo cuando el último de los estudiantes entró corriendo por la puerta del gran comedor, esta se cerró con un fuerte estruendo, ocasionando que todos voltearan sorprendidos. Los profesores residentes, ya acostumbrados, voltearon a mirarse entre sí, como si estuvieran debatiendo quién tendría el honor, confundiendo a sus contrapartes extranjeras. El profesor Flitwick suspiró y luego de lanzarle una última mirada anhelante a su café, bajó de su asiento y se dirigió rápidamente hacia los gemelos Weasley, lanzando algunos hechizos protectores a los chicos de primer año a las cercanías junto con su persona. Nunca está de más la precaución, pensó el medio duende. Al llegar a la mesa de Gryffindor, alzó ligeramente la voz. Señores Weasley, ¿podrían hacer que Pitts abriera las puertas nuevamente? Apenas son las 7 de la mañana. Los gemelos Weasley rápidamente aclararon que no había sido ocurrencia suya, y por primera vez en mucho tiempo el profesor de encantamiento se encontró con que estaban diciendo la verdad. Luego del desastroso incidente de los chicos en su segundo año, que involucraba el alijo de té especialmente elaborado de Snap y McGonagall, ambos habían acordado esperar a que la mayoría de la facultad hubiera terminado su primera taza antes de siquiera pensar en hacer alguna broma, sin aviso previo al menos. Sí, los profesores eran conscientes de todas y cada una de las bromas de los gemelos a lo largo de los años, ventajas de vivir en un castillo mágico gran parte del año, pero siempre y cuando respeten el pacto y no dañen a nadie, habían prometido hacer la vista gorda. Hasta el día de hoy los gemelos nunca han roto su palabra, por lo que probablemente esto sea cosa de Pitts, pensó agotado el pequeño profesor. Al ver que no era cosa de los gemelos, se disculpó y fue a intentar abrir la puerta con un atisbo de esperanza, solo que para luego de varios intentos aún encontrarla firmemente cerrada. Ya previendo el largo día por delante, volvió a la mesa de la facultad, atrayendo consigo más y más miradas de los estudiantes y luego de sentarse en su lugar y terminar su taza de café de un trago, dijo en el tono más neutral posible: está bloqueada. Eso levantó algunas cejas entre los profesores, los invitados se veían aún más confundidos, a excepción de Percy que simplemente se limitó a suspirar y disfrutar de su desayuno, aunque Karkaroff parecía tener una pequeña luz de diversión en sus ojos. Necesitaré tu ayuda, Elaster, continuó Flitwick. El hombre de la pata de palo bufó burlonamente y se dirigió a la puerta del gran comedor. Luego de unos cuantos hechizos y algunos golpes ligeros con su bastón, se dio la vuelta y con paso decidido recorrió todo el pasillo entre las mesas y fue a la cámara que se encontraba a un lado de la mesa de profesores. Esto preocupó a los profesores que lentamente comenzaron a dejar sus desayunos. Se apestaba detrás de Moody mientras McGonagall compartía miradas preocupadas con Dumbledore. Los susurros comenzaron a esparcirse entre los alumnos, quienes comenzaron a dejar sus platos y miraban nerviosos por donde había ido el profesor de defensa de ese año. Pronto volvió a aparecer Moody, quien sin hacer caso a las miradas que le lanzaban todos, rápidamente lanzó varios hechizos a las ventanas y cuando no parecían hacer nada decidió simplemente lanzar una bombardada al ventanal detrás de la mesa de profesores. Esto hizo que todos salieron corriendo rápidamente de sus asientos, mientras Dumbledore lanzaba un protego hacia aquellos más cercanos a la mesa principal. Sin embargo, no hizo falta, ya que no se produjo ninguna explosión, el hechizo simplemente se estrelló en los vidrios, como si hubiera lanzado un huevo a una piedra, ni siquiera quedaban astros de él. ¿Puedo saber el motivo de esto, Elaster?, preguntó airada McGonagall, sus ojos centellando detrás de sus gafas. Estamos atrapados, las entradas y salidas están todas bloqueadas, habló calmadamente Elaster sin mirar directamente a los ojos del subdirector, aunque su ojo mágico continuaba girando en todas direcciones buscando una solución. Esto despertó un pánico en la multitud, quienes comenzaron a correr hacia las puertas. Para comprobar lo dicho, fue una suerte que los primeros 3 años estuvieran lejos de las puertas o simplemente ocurriría un incidente, aunque eso no evitó algunos moretones y raspaduras. Estallido. Todos se callaron y voltearon a ver al director, quien había hecho sonar su varita como petardos. Por favor, todos vuelvan a sus lugares, sé que están nerviosos, pero disfruten de su desayuno, no queremos que todo el esfuerzo que pusieron en ellos los elfos se eche a perder, ¿verdad?, instigó Dumbledore a la multitud. Reticentemente y un poco avergonzados, los estudiantes volvieron a sus lugares y comenzaron lentamente a comer sus desayunos, aunque a diferencia de lo habitual, las charlas vivaces se convirtieron en murmullos susurrados y miradas preocupadas. Ni siquiera los gemelos se habían atrevido a comentar nada luego de la exhibición de Moody. Rápidamente, McGonagall, Flitwick y Dumbledore se pusieron a revisar sus alrededores con las varitas fuera, las ventanas, el techo e incluso el piso no se salvaron de su inspección. Fraud, Trelawney, Madame Maxime y Sinistra fueron a revisar a los alumnos, asegurándose que no volvería a ocurrir nada como el atropello anterior. Los prefectos también se pusieron a ayudar a calmar a los de primer año al ver lo asustados que se encontraban. Moody guió a Hagrid para que intentara abrir las puertas usando su fuerza bruta, luego de que su segundo intento de bombarda fuera detenido por la mirada de advertencia de Dumbledore. Snap finalmente salió de la cámara lateral, se detuvo un momento al ver el desastre en el que terminó convirtiéndose en su mesa, luego a Percy Weasley, que estaba ocupado tratando algunas heridas menores de los estudiantes, ignorando la tostada con mermelada que tenía pegada en la espalda y lo que parecía ser restos del huevo revuelto de McGonagall adornando su pelo. El pelinegro se felicitó mentalmente por su decisión de salir del lugar y fue a hablar directamente con Dumbledore. ¿Encontraste algo, Severus?, preguntó Dumbledore al verlo acercarse. Los otros profesores también se acercaron para oír al maestro de pociones residente. La red Flu está casi inservible, no podemos salir, ni hacer llamadas, los puntos de aparición están bloqueados, los trasladores simplemente desaparecen, incluso llamar a un elfo doméstico resulta en vano,
no aparecen a menos que pidas comida o agua y se niegan a intentar trasladar a alguien, el Patronus no va a ningún lado, y cualquier encantamiento o maleficio solo desaparece en las paredes. Ni siquiera el varón puede aparecer, resumió rápidamente Snap en voz baja, con el ceño fruncido, haciendo alusión al colgante que llevaba cada jefe de casa para contactar al fantasma de su casa. Después del problema de la Cámara de los Secretos, ese había sido un método que los profesores decidieron implementar por si acaso. Ya sabemos lo que dicen sobre las coincidencias, ¿no? Ya veo, tampoco puedo sentir a los demás fantasmas. Algunos profesores tosieron avergonzados, porque no se les había ocurrido llamar a un elfo doméstico. ¿Qué ocurre, Dumbledore?, preguntó Madame Maxime con confusión, volteándose a ver a su contraparte británica. Al parecer, mi querida señora, estamos encerrados, desconozco que pudo haber accionado las salas de Hogwarts, dice Dumbledore con un poco de esfuerzo mientras trataba de hacer cumplir su voluntad como director de Hogwarts sobre las salas. ¿No tienes control sobre tus propias salas, Dumbledore?, se pregunta entrecerrando los ojos, astutamente, Igor Karkaroff saliendo de entre los estudiantes de Dunstan donde se había refugiado luego del ataque de Moody a las ventanas. Director, dice Snap, acercándose al grupo reunido nuevamente mientras mantenía firmemente agarrada su varita, oculta entre los pliegues de su túnica. No hemos podido identificar ningún maleficio o en las puertas tampoco. Al escuchar esto, la mirada de Dumbledore se aligeró sutilmente. Entonces podemos estar seguros de que lo que ocurrió aquí fue realizado por el propio Hogwarts y no por Pips como creímos anteriormente. ¿Perdón?, preguntó Madame Maxime confundida, mientras Karkaroff solo volteaba los ojos harto de las tonterías del viejo. Oh, claro. Bosbatons y Dunstan abrieron recientemente sus puertas, dice Dumbledore. Si es que 1000 años de antigüedad podría llamarse reciente, así que es normal que no lo sepan, pero al pasar varios siglos absorbiendo los rastros de magia que desprenden los magos y brujas más jóvenes y sin entrenamiento, Hogwarts fue, con el tiempo, desarrollado conciencia propia, se podría decir que es un castillo con personalidad. Ante lo último, Dumbledore terminó soltando una pequeña risita, riendo de su propia broma, lo que hizo que Karkaroff volviera a girar los ojos. ¿Un castillo viviente? Dumbledore, no subestimes nuestra inteligencia, si bien la magia es increíble, no es posible que creamos que el castillo está vivo, solo son cuentos para niños, farfullaba Karkaroff negando la cabeza. Lo que no comprendo es que hizo que las salas decidieran encerrarnos, comenta Snap, como si Karkaroff no hubiera hablado. Toda esta conversación fue escuchada por todos en el gran salón, debido al silencio que reinaba en el lugar, los murmullos no se hicieron esperar, los estudiantes ya no sabían qué hacer, el desayuno ya se había acabado y aún estaban encerrados en el gran comedor. Lo que no es malo, ya que no había clases, pero lo que sea que haya sido esto, ¿no podría haber esperado a que solo estuvieran los profesores? Capítulo 2. Llegan más invitados. ¿Qué ocurre aquí, Alves?, se escuchó la voz de Madame Pomfrey en todo el salón. Al voltear hacia el origen de la voz se podía ver que no estaba sola, enfrente de la mesa de los profesores estaban diversas personas, todas confundidas y preocupadas. Filch, los señores Weasley, la profesora Trelawney, Bill, Charlie, Remus, Kenuto, nombró Harry mentalmente antes de ser sujeto por Hermione, que negaba con la cabeza conociendo a su amigo mejor que nadie. Ahora no es el momento, le susurró, a lo cual, el pelinegro solo asintió reticentemente. Papi, ¿podría preguntar cómo llegaron aquí si no es mucha molestia?, preguntó más intrigado que alarmado Dumbledore hacia los recién llegados, seguido por los demás presentes. Recibí una nota de tu parte, Alves, diciendo que había ocurrido un gran incidente en el comedor, creí que sería urgente, así que traje a Arges conmigo, dijo Madame Pomfrey mirando a los alrededores pero sin encontrar al herido. Filch, quien solo había ido por pociones para su gata, asintió de acuerdo. Ambos se habían alarmado al recibir la nota de Dumbledore, ya que por lo general los profesores sabían que si ocurría un incidente debían trasladar a los pacientes a la enfermería, porque Papi siempre debía estar atenta a algún paciente o reponiendo suministros en su ala médica, si la llamaban al lugar significaba que había ocurrido un gran problema que se debía limpiar, como el incidente de Black o el desastre de la Cámara de los Secretos. Asumo que les ocurrió lo mismo a los demás presentes, pregunta Alves. Esto fue respondido con algunos asentimientos. Estaba en Rumania, ¿cómo pude llegar hasta aquí?, murmuró asombrado Charlie, y con mucha razón, ya que él se había aparecido de la reserva en la que trabajaba a su apartamento, lo que no sería más de medio kilómetro, pero aterrizó en Escocia, sin partirse, y sin siquiera caer en un coma mágico por el esfuerzo que normalmente requeriría. Dímelo a mí, se supone que estaba en Egipto, bajo fuertes alas de antiaparición, suspiró Bill mientras pensaba en todos los problemas en los que se iba a meter. Estaba trabajando en una bóveda antigua que los duendes habían decidido renovar, decir que había meras alas de antiaparición sería lo mismo que confundir una gota de agua con el océano. El primogénito de los Weasley había abierto la puerta de un armario y lo siguiente que sabía es que estaba atravesando la Red Flu mirando la espalda de Filch. Amelia Bones miraba a Lore Kingsley y a Lore Tonks, ya habían confirmado su situación apenas habían salido de la Red Flu, los tres estaban por entrar a su oficina, pero al pasar la puerta se vieron atrapados en Hogwarts, sin varitas y sin conocimiento de la situación. Cuando Tonks cruzó miradas con su mentor, avisó a sus compañeros de su presencia, y como uno decidieron reunirse con su exmiembro. Alastor, antes de poder decir algo más, Madame Bones fue interrumpida, el cielo del comedor comenzó a transformarse, mostrando el pasar de días y noches, incluso nevadas y lluvias torrenciales, si alguien se fijaba bien incluso podía ver el resplandor ocasional de la snitch o de una lechuza, esto fue hasta que el hechizo pareció no soportar más y comenzó a lo que sería mejor describir como fragmentarse, las imágenes se desprendieron del techo y comenzaron a caer como si fuera una lluvia de confeti ante los ojos sorprendidos de todos los presentes. Eso hasta que un confeti tocó una vela, lo que hizo que ambos desaparecieran, desafortunadamente, antes de que siquiera pudieran pensar en eso,
todas las velas desaparecieron, al igual que las antorchas. Los pequeños trozos restantes de lo que antes adornaba el techo salieron disparados hacia las ventanas y ventanales, tapando cada centímetro sin dejar entrar ni una pizca de luz, haciendo que efectivamente todo el gran comedor cayera en la oscuridad. Un segundo. Eso bastó para que los estudiantes se dieran cuenta de que no traían sus varitas, ya que al intentar usarlas estas habían desaparecido. Las exclamaciones de miedo no se hicieron esperar. La tenía en mi mano. ¿Cómo pudo desaparecer de mi mano? Nuevamente, fueron calmados por Dumbledore, quien encendió un lumos en la punta de sus dedos, iluminando su rostro. Manténganse tranquilos, permanezcan en sus asientos para que no haya incidentes desafortunados. Aquellos que aún puedan lanzar lumos ayuden a iluminar el lugar, por favor. Lentamente, aparecieron orbs de luz, en su mayoría en los grupos de séptimo años y algún ocasional Ravenclaw de sexto. El orbe más peculiar, pero no inesperado, provenía del grupo de Gryffindor de cuarto año. ¿Cómo hiciste eso?, preguntó Ron confundido. Hermione solo se sonrojó. ¿Ron podría sujetar esto?, habló Harry pasándole algo al pelirrojo que solo lo tomó sin desviar la vista del orbe de luz. Al ver que no había peligro de que su amigo lo soltara, Harry se levantó y se dirigió a los de primer año. Estos eran los que se encontraban peor iluminados, ya que salvo un servicial Percy nadie se había acercado a ayudar. Tengan. Harry les entregó a los pequeños leones algunas canicas blancas luminosas. No iluminarán mucho, pero si ponen algunas dentro de sus copas pueden funcionar como linternas. El pelinegro les demostró cómo hacerlo usando algunas de las copas vacías que estaban cerca. A medida que iba colocando cada canica, las copas comenzaban a soltar un resplandor amarillo. ¿Con uno es suficiente, que entendido?, dijo al darse cuenta de que ya podía ver con más claridad sus rostros. Los niños asintieron agradecidos comenzando a formar rápidamente linternas en sus copas. Al verlos más calmados, Harry volteó a ver a Percy. ¿Tengo más? ¿Podría repartirlas a los demás de primer año? El pelirrojo solo asintió, recibiendo la bolsa del pelinegro y caminó con paso decidido hacia la mesa de los Puffs sin mirar atrás. Esta conversación pasó desapercibida para todos, incluidos los 2/3 del trío dorado, que seguían enfrascados discutiendo sobre luciérnagas. Mientras aún trataban de acostumbrarse a la falta de luz a su alrededor, una voz resonó por todo el lugar. Aquellas mentes que ignoran las lecciones del pasado están destinadas a tropezar con las mismas piedras en el futuro. Aquellas almas que se esconden tras el velo del miedo nunca sabrán lo que significa conquistar la grandeza. Aquellas mentes que buscan la sabiduría entienden que cada pregunta es más valiosa que la respuesta misma. Aquellas almas que conocen el arrepentimiento llevan consigo la cicatriz de una lección que jamás se olvida. El proveniente del olmo no necesita buscar respuestas, porque dentro de sí guarda las claves para entender el mundo. El silencio siguió a esa declaración, dejando que los ecos de la voz se desvanecieran en el aire. Un caos absoluto ocurrió en ese instante. Atónitos veían con la poca iluminación como todo el gran comedor cambiaba, sombras surgiendo de varios lugares, los largos tablones se transfiguraron en mesas más compactas, pero los más desconcertados sin duda fueron los adultos, que se encontraron apareciendo sentados cerca de las puertas del gran comedor, el cual había desaparecido. Enfrente suyo había un tablón que les servía de mesa llena de varios instrumentos plateados brillando bajo las luces, provenientes de los lumos conjurados, que ni siquiera Dumbledore o el Aster reconocieron. Con los estudiantes, cada mesa estaba decorada en el centro, curiosamente con copas llenas de piedras del tamaño de pulgares, brillando tenuemente de un color amarillo. Los adultos comenzaron a bombardear con preguntas al profesor Dumbledore, mientras que los alumnos murmuraban entre sí, con varios grados de sutileza, a excepción de los alumnos de Durstan quienes miraban a su director esperando respuestas pacientemente. Harry Potter, ven aquí, dice el director Dumbledore finalmente, llamando la atención de los presentes. ¿Tienes alguna idea sobre lo que ocurrió aquí? El niño que vivió miró las miradas a su alrededor que se iban convirtiendo nuevamente en astros de asombro y expectativa, mientras se lamentaba mentalmente, todo por un año normal. Antes de que el pelinegro pudiera llegar frente a su director, un barullo lo detuvo. Suéltenme, mi señor los matará a todos. Se escucha una voz femenina desde la sala de trofeos que curiosamente sigue abierta mostrando un brillo tenue proveniente de la chimenea que se encontraba allí. Todos se tensaron, nadie tenía algún medio para defenderse, sus varitas habían sido robadas, y el realizar unos simples lumos ya había forzado a su mayoría a tomar un descanso, así que esperaron silenciosamente en sus lugares. Slap compartió una mirada con Karkaroff, el cual estaba horrorizado. Ambos conocían esa voz, y como no hacerlo, habían pasado innumerables años escuchándola en el pasado, soportando sus berrinches y delirios. De hecho, muchos que la reconocieron, comenzaron a rogar a cualquier deidad que solo fuera de una pesadilla, una horrible pesadilla. Sin duda no se cumpliría su deseo. Dumbledore rápidamente alcanzó a Harry, sujetándolo con un agarre de hierro sobre su muñeca, como si temiese que el chico corriera hacia la puerta en cualquier momento. Cállate, maldita vieja. Escucharon otro grito. Tus alaridos no ayudan en nada. Por una vez sé una verdadera sangre pura y compórtate como tal. Esta voz era sin duda masculina. Pero Lucy, canturreaba la mujer. ¿Acaso tú sabes dónde estamos? Estamos en el anexo del comedor de Hogwarts, decía una tercera voz ronca como si no la hubiera usado en años. Qué bueno. ¿Puedo ir a jugar con Bebe Patty? Canturreaba la mujer. No seas idiota, mujer. ¿Qué no ves cómo estamos ahora? Gritó una cuarta voz. Está también masculina. Si vamos allí. ¿Qué te asegura que estamos bien? No seas una gallina, Dolop. ¿Acaso el pequeño Bebe Patty te da miedo? Podremos derrotar a unos cuantos viejos sacos de huesos y un montón de bebés. Chilló la mujer antes de reír a carcajadas. Somos 8 y ellos cientos. Le intento explicar el ahora conocido como Dolop sonando exasperado. Todos se tensaron aún más si eso era posible. Ahora no quedaba duda alguna. Eran mortífagos y eran más que solo 3. Bellatrix, susurraron algunos entre los estudiantes. Los mortífagos, susurraron otros. ¿Cómo llegaron aquí? Sin duda la situación se ponía cada vez peor. No tenían varitas, estaban encerrados. Solo 2 o 3 personas podrían hacer magia sin varita actualmente, pero los mortífagos eso no sería suficiente. Incluso se necesitan 2 magos con varitas totalmente entrenados para poder derrotar a uno, sin contar las posibles víctimas que quedarían atrapadas en el fuego cruzado. Si fueran peligrosos, ¿por qué las salas los dejarían pasar? Dice Harry pensativo. Según tenía entendido, las salas tenían el objetivo de proteger a quienes estaba ligado, y las salas de Hogwarts no dañarían
enseñarían a sus estudiantes, ¿verdad? Aunque no habían ayudado mucho los años anteriores. Capítulo 4. Un debate político entre una serpiente y un cerdito. Antes las miradas de horror diagonal horror, el chico que vivió para ser un cerdo no tuvo más opción que explicarse. No son enemigos a menos que las alas digan lo contrario, los resentimientos y el odio van para el campo de batalla y Hogwarts así como Gringotts es declarado un territorio neutral. La risa del desconocido, aunque se escuchaba encantadora, no perdía su toque escalofriante, esto tuvo más efecto en aquellos que lo reconocieron. Luego respondió, como si estuviese corrigiendo a un niño pequeño, aunque se veían de la misma edad. No, Harry, aunque Gringotts, al ser reconocida como embajada Goblin, puede contar con una cierta protección ofrecida por el derecho internacional, Hogwarts por ser una escuela privatizada, no cuenta con dichos privilegios, sin contar sus conexiones de una de las facciones opositoras en una guerra civil. Muchos no entendían lo que pasaba, ni quién era ese hombre, pero Dumbledore y Minerva se encontraban congelados desde que lo escucharon por primera vez hablar, al igual que Ginny Weasley, para preocupación de sus hermanos, quienes desde sus lugares habían puesto un ojo en su miembro más joven. No creo que una facción que venera la sangre mágica quiera eliminar cientos de líneas mágicas, dice casualmente Harry mirando a su alrededor. Curioso, dice risueño el joven viéndose cada vez más cómodo en su propia piel a medida que pasaban los segundos, fascinado por la nueva faceta del joven frente a él. ¿Te importaría explicar para el público? ¿Por qué crees que no solo tomaríamos a los Slytherins y dejaríamos morir a los demás? Harry asintió cortésmente, como si lo hubiera estado esperando, luego se dirigió directamente hacia una de las mesas donde se encontraban sentados los Weasley que cursaban Hogwarts, rodeando a su miembro más joven protectoramente del extraño de ojos azules. Por favor véanlos bien, dice Harry con tono de presentador haciendo que todos mirasen a los Weasleys, incluidos los representantes de otras escuelas, los padres y profesores, quienes tenían las orejas rojas, Ron, o saludaban como increíbles actores famosos, Fred y George. Si Voldemort decidiera atacar Hogwarts hoy y matar a todos sin ningún sobreviviente, esto es de lo que se perdería. No es mucho como yo veo, se burló alguien de Slytherin, causando algunas risas. Aunque no lo creas, querido compañero de Hogwarts, respondió Harry alegremente, este es el futuro del mundo mágico. Comencemos con Fred y George. Son excelentes bromistas. ¿Alguien puede objetar eso? Hubo murmullos de acuerdo. No se lagues, Harrykins, decían haciendo poses dramáticas los gemelos, para ira de su madre haces que nos derritamos a tus pies. Eso ocasionó más risas. Bien, bien, ellos saben bromear, ¿tu punto? Responde condescendientemente el joven, haciendo que todos volvieran a callar más interesados a medida que se alargaba la discusión. Claro, a eso voy, dice Harry sacudiendo la mano. Ambos tienen la habilidad de crear varias bromas, ya sean encantamientos, pociones, o incluso objetos mágicos. ¿Quién de ustedes probó las cremas canarias? Levanten las manos. Casi el 80% del cuerpo estudiantil levantó las manos, incluidos también algunos estudiantes de otros colegios. El profesor Dumbledore, Flitwick y Pomona también alzaron la mano tímidamente. De nuevo algunas risitas y murmullos. ¿Podrían por favor alzar sus manos los que cayeron en una broma de los gemelos? No importa si es de este año o no. Todos levantaron la mano, incluso los propios gemelos, Harry y un reticente Snap. Luego de la insistencia de Dumbledore, los mortífagos miraron a su colega intrigados, mientras que la señora Weasley decidió esperar a que Harry pudiera terminar su bonito discurso antes de enseñarles a los gemelos algo de sentido común. La osadía de esos niños algún día podría meterlos en problemas, pensó. Todos rieron a carcajadas, sintiendo un sentimiento de compañerismo al ver tantas heridas en común. Incluso comenzaron a comparar sus batallas. Son mis ídolos, gritaban algunos al ver la mano de Snap. Gracias, gracias, lo sabemos, decían los gemelos a coro, disfrutando las miradas de asombro y reverencia de sus contrapartes. Profesor Snap, en larga experiencia como asesino en masa y torturador del bando oscuro, ¿cree que si los gemelos hubieran querido hacer daño a alguien lo hubieran conseguido? Pregunta inocentemente Harry, haciendo callar a muchos en shock. Si dijo simplemente Snap asintiendo con la cabeza, no tenía sentido negar algo tan básico. Si hubieran alterado ligeramente un ingrediente, movimiento de varita o incluso una runa, los resultados podrían haber sido muy diferentes. Eso quiere decir que es muy irresponsable de su parte el estar haciendo eso, tratar con cosas tan peligrosas como juguetes y luego que entregárselas a niños más pequeños, recitó la señora Weasley su sermón habitual. Los gemelos simplemente rodaron los ojos acostumbrados a las diatribas de su madre. Al contrario, eso significa que los gemelos son conscientes de eso, que tuvieron que recurrir a innumerables pruebas y experimentos para llegar a un resultado que sea seguro para los niños mágicos con un núcleo aún no entrenado, dice Harry en defensa de los pelirrojos. Contrariamente al pensamiento popular, ellos son muy conscientes de lo que hacen. Se podría decir que son unos verdaderos genios, ¿no lo cree, profesor? Esta vez fue el turno de los gemelos de mirar fijamente al profesor de pociones. Su ingenio para fabricar caos, por supuesto, es digno de admiración, dice Snap. Parecía que incluso decir el halago le había dolido. Aún no veo tu punto. Harry volvió a interrumpir el muchacho de ojos azules, quien se había sentado al lado de Ron, que había palidecido al darse cuenta de quién era. ¿Cómo llegó aquí?, se preguntó. ¿Por qué no hacemos un recuento, Tommy?, dice Harry como si fuera una de esas maestras de kinder. Si Voldemort decidiera matar a toda Hogwarts y dejar vivos solo a los Slytherins, y fija lo que digo, Slytherins, no hijos de mortífagos, Tommy, él mataría a Fred y George, que no solo son genios inventores, capaces de llevar a la mágica Bretaña a un nuevo rumbo, sino que incluso con buen entrenamiento pueden llegar a ser formidables duelistas y maestros de pociones certificados. A eso Tom tuvo que asentir. Si los susurros que habían estado recorriendo eran ciertos, esos dos chicos tenían gran potencial. Ahora enfoquémonos en Ronald. Aquí el de gafas continuó su explicación colocando ambas manos sobre los hombros de Ron, quien parecía haber camuflado sus orejas en su cabello. Como si la comadreja pudiera hacer algo útil, gritó alguien entre el público, lo que generó algunas risas. El perpetrador se encontró con las miradas afiladas de los Weasley mayores. 5 puntos menos de Ravenclaw, musitó el profesor Flitwick. Se veía un poco irritado. El medio goblin no creía lo que acababa de oír.
principalmente viniendo de ese estudiante, siempre lo había creído una persona de temperamento más amable, principalmente por las molestias que siempre se tomaba en enseñar a los más pequeños, cosa no muy común en su casa. Irónicamente, al parecer nunca terminamos de conocer a una persona que, ignorando a nuestro querido compañero, continuó Harry de vuelta. Ron es un genio estratega que, aunque no lo crean, es capaz de vencer a Hermione. Eso sin duda conmocionó a algunos y comenzaron a murmurar poniendo al día a los extranjeros. La capacidad de Ron para crear estrategias nos ayudó a Hermione y a mí de salir de varios problemas, aun con mi suerte Potter. Varios contemporáneos de los Potter tuvieron que asentir y comenzar a mirar al pelirrojo con otros ojos. El último Potter luego señaló a una pálida Ginny que trataba con todas sus fuerzas de no desmayarse y como no hacerlo, si lo único que separaba a Tom de ella era su despistado hermano mayor. Si mataras a Ginny perderías a un habilidoso espía, no creas que no te vi Ginny, esa habilidad podría rivalizar con James Bond. Nuevamente, murmullos, y unas cuantas miradas calculadoras de parte de Snap, mortífagos, Dumbledore, etc. No puedo discutir eso, dice Tom haciendo referencia al primer año de la niña tiene potencial. Y eso sería subestimar demasiado, la pequeña niña había pasado desapercibida mientras liberaba a una bestia ancestral en un internado con más de 3000 personas y fantasmas circulando sin contar los elfos domésticos. Aunque Tom le había ayudado con algunos pasadizos y parcel, fue mucho más sencillo de lo que creyó el realizar todo eso. Allí ya hubiera perdido 4 excelentes esclavos, dice Harry con el potencial de lugartenientes. Si Voldemort solo hubiera matado a uno de ellos, igual perdería el apoyo de un duelista, un Dómede de dragones, un rompemaldiciones, 2 espías y 3 inventores. Ahora simplemente eso sonó raro. Parecía como si Harry Potter estuviera tratando de vender esclavos. El pensamiento de eso solo hizo que Dumbledore frunciera el ceño mientras la comisura de los labios de Tom se elevaba. Desglósalo, dice Tom simplemente como si estuviera hablando con un siervo suyo. Capítulo 5. Un debate político entre una serpiente y un cerdito, parte 2. El señor Weasley tiene un trabajo en el ministerio aunque sea bajo, tiene contactos con la oficina de cooperación mágica, puedes comenzar a mover tus tropas a otros países facilitando la expansión del imperio, aunque eso no es lo más fascinante, lo que hace al señor Weasley único, es su habilidad para encantar objetos muggles. Esto puede ayudar a que la sociedad mágica pueda ponerse en pie de igualdad con la sociedad muggle, creando contramedidas para cualquier arma que se les ocurra apuntar en nuestra contra. Comenzó a hablar Harry con una voz de profesor frente a los fascinados presentes que veían al señor Weasley con otros ojos, como si lo hubieran visto por primera vez, para su vergüenza. La sonrisa de Tom se amplió ante la palabra nuestra. Si eso aún no es suficiente, tiene conocimiento de los muggles, sabe cómo actuar, cómo viven, qué usan, ayuda para infiltraciones a lugares importantes como ministerios, baraques militares, oficinas gubernamentales, lugares de alto mando. Siempre puedes preparar una emboscada alrededor del lugar, o si quieres escaparte hacia el mundo muggle para huir de los errores. He oído que no están familiarizados y siempre resaltan como un pulgar adolorido. Algunos comenzaron a tomar notas, como Kingsley y Tonks, al igual que otros miembros de la Orden del Fénix. Arthur en ese momento recordó el pasado, cuando recién había sido asignado a su departamento y su oficina aún era respetada, recibiendo misivas de la oficina de errores, de la oficina de regulación de magia accidental e incluso del departamento de criaturas mágicas. Recordaba que una vez habían pedido ayuda para la realización del torneo mundial, él no había podido ir, al ser solo un novato, pero su jefe en ese entonces le había contado que había sido maravilloso, ni siquiera se necesitó utilizar al escuadrón de Obliviate, los extranjeros se habían mostrado maravillados por el eficiente sistema británico, incluso el ministro en aquel tiempo había estado tan agradecido que había aprobado un aumento a toda la oficina. Habían pasado varios años desde que había recibido siquiera un aumento, de hecho tenía suerte de que aún no lo hayan despedido. Tom solo asintió, viendo las ventajas y desventajas que un hombre puede hacer. La señora Weasley, a pesar de su edad, sin ofender señora Weasley. Harry inclinó la cabeza en su dirección como disculpa. La señora Weasley solo negó con una sonrisa. Es un excelente duelista, es rápida con su varita y tiene una increíble puntería, sería una excelente medibruja también, no es ignorante de varias formas de primeros auxilios y su capacidad de hacer pociones curativas es casi maestro luego de tantos años de práctica. Con Charlie y Bill no hay mucho que decir, no los conozco lo suficiente, pero sé que Charlie tiene 1 o 2 dragones en buenos términos, conoce el mercado de materiales de dragón como si fuera un maestro de pociones y Bill conoce las salas y maldiciones como la palma de su mano, sin contar que tiene contactos con el gobierno Goblin. Eso es cierto, dice Charlie distraído, tratando de recordar cuando le había dicho a alguien de su familia sobre su trabajo. Según él entendía, nadie a excepción de Bill era consciente de su participación en el mercado de dragones, como es conocido, así que, como el amigo criado por muggles de su hermano lo conoció, ¿y el último espía? Pregunta astutamente Tom. Según mis cuentas, ya citaste a toda la familia y aún te queda uno. Hubo algunos murmullos de acuerdo. Percy por supuesto, dice Harry mirando alrededor, sin ver otra mata de pelo roja estaba aquí hace un momento. Eso provocó murmullos, comenzaron a mirar alrededor, pero no encontraron a Percy Weasley, incluso los Weasley estaban sorprendidos, se habían olvidado de su miembro más estirado. Percy, un espía, dice George, atónito. Más bien como un manejador, piensa Harry. ¿Espía? ¿Como James Bond? Preguntó Dean emocionado, había escuchado decir a Harry que Ginny también podía ser un espía, pero creyó que solo estaba tratando de distraer al chico raro. Pero ahora Percy había desaparecido, así que podía haber una posibilidad. Eso explicaría cómo siempre había sido bueno encontrando los Aseamus y él cuando querían saltar las clases. Hablas de espías, duelistas, curanderos como si fuera algo esencial. Harry dice toma acción confusa. Hablas como si fuera a estallar una guerra, pero ¿cómo podría eso ocurrir? Eso volvió a dejar en shock a los presentes. ¿Podría ser que el niño que vivió se esté preparando para una guerra? ¿No quieras usar tus trucos de Puppet Master conmigo, viejo escuincle? ¿Qué es un maestro de las marionetas? Pregunta Ron. ¿Qué tiene de importante el hecho de que sepa usar marionetas? Es un término coloquial despectivo que se usa para referirse a la persona que controla al Puppet
Pitkin, quien solo tiene el poder de forma decorativa explico diagonal recito Hermione a Ron. Se podría decir que un maestro de marionetas es aquel que tiene el poder sin tenerlo oficialmente, explicó simplemente Harry mirando a Dumbledore. Aunque no me refería a eso, pensó Harry incómodo. Tom al parecer tampoco entendió la referencia y siguió la explicación de Hermione, eso me pasa por estar rodeado de viejos. ¿Eso significa que Percy puede ser como Dumbledore? Pregunta estupefactamente Ron. Me halagues, Harry, pero te aseguro que nada es más lejos de la realidad, dice humildemente Dumbledore. Bufó Harry. Lo siento, director, pero es imposible no creerlo. Tienes al más joven maestro de pociones, al mejor duelista del siglo, la mejor maestra en transfiguraciones, una orden de Merlín de primera clase, eres el supremo Mugrump, tienes voz como emisario de Gran Bretaña a todo el mundo mágico, tienes un alto poder mágico y tienes al ministro de magia, sino que a todo el mundo mágico británico, en la palma de tu mano. Si eso no es ser un maestro titiritero, no sé lo que es. Muchos abrieron los ojos al darse cuenta de que todo lo que Harry dijo era cierto, sin darse cuenta de que Dumbledore tenía en realidad una mano en todos lados. Él podría ser considerado el ministro de magia. No olvides, Harry, que él es el director de Hogwarts, recordó, amablemente, Tom. Cierto, es el director del colegio donde surgen las nuevas generaciones de magos británicos, dice Harry, todos bajo su ala, recibiendo sus enseñanzas. Todos se quedaron mirando a la nada. Pero mejor continuamos con el recuento, ¿no crees, Tommy? Dice casualmente Harry. Aún estoy curioso por tus resultados, dice Tom. Contando, perdiste una familia completa de potenciales esclavos, porque no pudiste ser más astuto, Tommy, dice Harry de nuevo. Muchos ignoraron la forma en que Harry decía todo esto. Si bien no son los más ricos, los Weasley representan una gran fuerza para cualquier lado, son sangre pura y son extrañamente fértiles, ellos duplican su número con cada generación, algo que es muy difícil en familias sangre pura. Creo que no era necesario decir lo último, Harry querido, decía la señora Weasley toda roja. Lo siento, señora Weasley, me desvié, dice Harry apenado. Solo hablas de los Weasley, dice Tom burlonamente, pero en sus ojos brillaba el desafío. Él quería seguir jugando este juego. ¿Que acaso no hay más talentos, Potter? Tienes a Neville Longbottom, dice simplemente Harry. Algunos estudiantes rieron, y Neville se hizo más pequeño, apenado. No, no me malinterpreten, decía Harry nervioso. Neville tal vez no sea el mejor en pociones, pero es un genio en herbología, podría conseguir varios raros ingredientes de pociones de los lugares más raros, sin contar que tiene potencial para convertirse en un poderoso duelista. Risas de nuevo. Pero Harry, soy casi un squib, ¿cómo puedo ser bueno en duelo? Dice apenado Neville. Él entendía sus límites, no era necesario que Harry le diera falsas esperanzas. No lo sé, dice Harry simplemente causando algunas risitas por su respuesta e interés en Dumbledore y Tom, pero la forma en que sostienes tu varita, la postura que tomas, solo sé que serás un buen duelista. ¿Recuerdas aquella vez que te peleaste con Crabbe y Goyle? Terminé en el hospital, dice Neville confundido. Pero conseguiste darle un ojo morado a Goyle y le rompiste la nariz a Crabbe, dice Harry feliz. A pesar de tu apariencia eres muy rápido, y aunque siempre te tropiezas tienes un buen equilibrio, aún no entiendo cómo eres tan malo en encantamientos. Cortando la charla motivacional, dice Tom abruptamente, según tú perdí una familia de 9 Weasleys y un Longbottom. ¿Qué más? Tom no se hacía ilusiones con la viuda Longbottom, a pesar de ser la última de su familia, era lo suficientemente poderosa para mantener su hogar ancestral intacto y lo suficientemente terca para continuar haciéndolo. Sería solo un desperdicio de recursos, el solo pensar en cambiarla de lado. A Savini, dice Harry. Todos volvieron a llamar y miraron a Blaise Savigny, quien estaba igual de sorprendido que los demás. Tom solo rió. Lamento decepcionarte, pero Savigny es un Slytherin. Pero no, esto es Slytherin, dice astutamente Harry, no es parte del lado oscuro, o sí. Su madre es la viuda negra, pero la familia Savigny es neutral. Si él escapara con los demás Slytherin sería una declaración de que los Savigny son oscuros, lo que afectaría a la señora Savigny. Ella tomaría a Blaise en la primera oportunidad y viajaría a otro continente. Muchos miraron a Blaise, quien solo se acercaba. Su madre probablemente haría eso. Es cierto, los Savigny somos neutrales, aunque soy Slytherin no por eso debería unirme al lado oscuro, dice Blaise asintiendo mientras ignoraba las miradas de sus compañeros, aunque es más confusión que enojo. Todos creían que Blaise era un fiel partidario, sino porque siempre estaría con Malfoy, Nat, Crabbe y Goyle. Capítulo 6. Un debate político entre una serpiente y un cerdito, parte 3. Acertaste, concedió Tom para aún más asombro del público Slytherin, porque el chico raro parecía conocer las lealtades de su compañero de casa mejor que ellos. Entonces serían 9 Weasley, Longbottom, porque ambos sabemos que su abuela nunca se uniría al lado oscuro, y 2 de Savigny. ¿Qué más? Los diga, y dice Harry. ¿Mi familia? Dice Cedric confundido. Ante las miradas de todos no lo creo. No hay esperanzas. Aun si no me matase, mis padres nunca estarían de parte de Voldemort, al igual que los Weasley. Los ojos de Harry brillaron. Si tienes el empuje adecuado, todo es posible, dice Harry enigmáticamente atrayendo todas las miradas. Si te pusieran bajo un Imperius, serías un espía útil. Tu padre tiene muchos amigos en cargos importantes del ministerio que están en una facción más conservadora. Con su preciado hijo de rehén sería cuestión de tiempo antes de que un tercio de las fuerzas opositoras se aliaran al lado oscuro. Las miradas temblorosas y rostros pálidos de aquellos que habían vivido la última guerra fue suficiente respuesta para las consecuencias que eso podría traer. Ron parecía estar más impactado que incluso su hermana. No sabía que el compañero de juegos de sus hermanos podía llegar a tener tal impacto en una batalla contra Voldemort. Habían estado luchando en el barro el año pasado. El rostro de Cedric se volvió oscuro. Era el único que sabía que este plan no serviría, no importa qué método se les ocurriera. Una tímida mano se levantó de entre el grupo de primer año. ¿Qué es el Imperius? Esto recibió las miradas incrédulas de sus contrapartes, sangre puras, lo que hizo a la niña preguntarse si había vuelto a decir algo tonto de nuevo. Es un imperdonable. No se supone que tengas que preguntar sobre eso. Le aconsejó a su compañero rápidamente, instándole a que bajase la mano. Él había intentado preguntar a su madre una vez y lo único que había recibido era un hechizo punzante y una semana sin postres, y no más preguntas. Recordaba a su mamá gritándole. No sería bueno si Jane recibiera un castigo,
principalmente con Zapaki. Con ese pensamiento, Gordon tragó saliva, dispuesto a recibir el castigo por su amiga. Ante la mirada nerviosa de los dos Hufflepuffs de primer año, Snap solo pudo apartar la mirada. Años lidiando con los Puffs le habían enseñado que era mejor solo seguir adelante, a menos que quisiera lidiar con lágrimas y mocos ensuciando su túnica. El chico tiene razón, niña, respondió el Aster bruscamente, ignorando los temblores de los dos Puffs. El Imperius es uno de los imperdonables. Si alguien lo usa puede ser sentenciado a Azkaban y estar con todos los otros magos oscuros, pudriéndose en sus celdas el resto de lo que les queda de vida. La ligera tensión en los hombros de los expresidiarios no pasó desapercibido para Moody, quien le lanzó una sonrisa burlona que era más mueca que sonrisa. Remus solo se limitó a acariciar el lomo de Kenuto, quien parecía más taciturno, mientras también se esforzaba por ignorar el olor del otro hombre lobo en el salón. En realidad, un hecho interesante sobre el Imperius es que no es infalible. Para que funcionar necesita de ciertos requerimientos, habló Flitwick tratando de aligerar el pesado ambiente dejado por Moody. Siempre que el núcleo no se vea comprometido, el hechizo puede hacer cumplir cualquier pedido del lanzador. Quiere decir que no podrías pedir a una persona que repentinamente volase. Al ser magia sin varita de alto nivel, el núcleo se resentiría e intentaría luchar contra la compulsión, lo que en el peor de los casos causaría la muerte de la víctima. Esto llamó la atención de los de séptimo año. Ellos habían estado dando los fundamentos de la magia sin varita. El mejor de ellos hasta ahora había podido comenzar realizando encantos de levitación. La mayoría aún estaban un poco agotados por el esfuerzo de un simple Lumos, por lo que la idea de poder volar les había atraído. Tom solo se limitó a sentir de acuerdo. Ese fue uno de los inconvenientes del hechizo, también la razón por la que no había podido utilizar más ampliamente en la guerra. ¿De dónde vino eso? El Imperius es un hechizo de compulsión, agregado sus 2 centavos. Remus, mirando los rostros cada vez más confundidos de algunos nacidos de Muggles, obliga a la víctima a enterrar su conciencia a lo profundo de su mente. Pero no estoy hablando de ética ni moral, sino de la voluntad misma de la persona, la parte consciente de la mente que es capaz de pensar y racionalizar. Esa es la razón principal del por qué muchos mortífagos fueron liberados después de la guerra. La mayor parte del ejército del Señor Oscuro estaba bajo el hechizo Imperius. Cuando Voldemort fue asesinado se vieron libres del hechizo y fueron a declarar al ministerio lo ocurrido. Harry hizo una pausa. ¿Por qué no fueron a San Mango? ¿No sería mejor tener una prueba irrefutable de su inocencia? Seguramente las secuelas de estar bajo ese hechizo eran lo suficientemente evidentes como para poder demostrar su inocencia. ¿Por qué pasar años de sospechas y desconfianza? En realidad, señor Potter, habló McGonagall antes de que todos comenzaran un alboroto nuevamente. El ministerio ordenó que se realizaran pruebas a todos aquellos que afirmaban estar bajo el Imperius. También se realizaron pruebas en busca de otros hechizos o pociones que puedan comprometer la mente. Debido a la naturaleza invasiva de las pruebas y la necesidad de proteger la confidencialidad del paciente, los registros médicos fueron sellados, por lo que no se pueden encontrar en los registros públicos, ni tampoco en las transcripciones de sus juicios. Las miradas incrédulas no se hicieron esperar, incluso los mortífagos estaban de acuerdo con los niños en esto. Nadie era tan tonto como para creer que los registros, si es que en realidad hubo alguno, no hubieran sido manipulados o accidentalmente perdidos. Bellatrix incluso miró a su hermana para confirmar. Narcisa se limitó a asentir con la cabeza recatadamente. Independientemente de las opiniones que todos tengan del ministerio a causa de la administración actual aparentemente condescendientemente, Percy, desde la mesa Weasley, sentado directamente frente al asiento elegido por Tom, aunque ni sus hermanos se dieron cuenta de cuando se había sentado allí, el Ministerio de Magia no solo está compuesto por Fudge y su escuadrón de lacayos, también están personas como la actual jefa del DML o Elore Kingsley. Los mencionados asintieron hacia Percy reconociendo su mirada. Más de 1000 personas están bajo la nómina del ministerio, todas seleccionadas con altos estándares, sin contar las más de 500 nuevas solicitudes todos los años. Las miradas incrédulas volvieron. Era bien conocido el nivel de nepotismo y corrupción dentro del ministerio, incluso los hijos de Muggles no tardaban en enterarse de ello. Estos estándares permiten desempeñar sus funciones debidamente a cada miembro del ministerio, desde los asistentes de departamentos hasta los errores. Cada uno cumple una función vital para asegurar de que el ministerio británico no colapse, a pesar de las guerras, la falta de apoyo público o incluso la falta de apoyo del buró del ministro. El ministerio se ha mantenido firme. Firme, gritó alguien en algún rincón. Incluso los gusanos tienen columnas más firmes que el ministerio. No digas tonterías, Ernie, le gritó Susan al chico de vuelta. Su tía no era ningún gusano. No dije nada equivocado. De hecho, Ernie tiene razón, le concede la razón Harry al chico. El ministerio no deja de implementar reglas cada vez más ridículas que impulsan la segregación. Los llamados puestos gubernamentales no son más que empleos bien remunerados para aquellos que nacieron con una cuchara de oro. La economía está manejada por una nación extranjera que podría decidir invadirnos en cualquier momento, sin contar que la Reserva Nacional no es más que la bóveda personal del ministro en turno, la mágica. Bretaña está a una crisis de desaparecer. La tensión fue en aumento. Los profesores empezaron a deliberar si debían intervenir. No podían bajar la guardia ante los mortífagos en la sala, pero si las cosas seguían empeorando, no podían evitarlo, especialmente porque no sabían cuánto tiempo podrían estar encerrados, aunque si lo que dijo Severus era cierto, se había previsto que al menos serían algunos días. El bufido de Percy aligeró un poco el ambiente. A lo que quiero llegar es que, en el caso de un juicio en tiempos de guerra, la autoridad para automáticamente al jefe de guerra que ejerce el derecho como ministro interino, por lo que cuando se solicitan las pruebas para las declaraciones de los supuestos mortífagos, Fallo cualquier otro ministro electo no tuvieron acceso a dichos registros. Estos estuvieron bajo la estricta vigilancia del departamento de errores y su jefe a cargo. La mirada de algunos se dirigió a Moody, mientras que otros miraron a Amelia Bones. Aun si hubiera ocurrido un cambio de mandato en ese momento, ambas eran personas abiertamente en contra del lado oscuro, por lo que la posibilidad de declarar que los archivos de pruebas eran falsos era casi nula. Aunque no podemos hablar del resto de su departamento, ¿verdad?, pensó Kenuto, bien consciente de lo que era el departamento de errores en aquellas fechas. Sé que es difícil de creer,
pero en realidad no somos un bando de empujar lápices que cuentan los días hasta la próxima fecha de cobro. Tenemos conciencia, ¿saben? Esto trajo algunas carcajadas. Los gemelos Weasley no dudaron en liberar la ola de aplausos y vítores. Bill acarició la cabeza de su hermano, orgulloso. Ese fue un buen discurso, Pers, lo elogió Charlie alborotando el pelo a su hermano menor. ¿Cómo se esperaba de nuestro headboy?, animó Harry al pelirrojo, que parecía haber heredado el mismo sonrojo de su padre. No lo hubiera dicho mejor, Harry, dice Tom sonriendo como el gato que se comió al canario. Esto hizo que Ginny se estremeciera aún más. Ella conocía esa mirada. Si quieres saber qué pasa después, comenta para ver la siguiente parte. Capítulo 7. El cerdito tiene colmillos. Sin embargo, la mirada de Tom estaba más enfocada en su hermano, quien estaba hablando con Harry, mientras ambos decidían ignorar el barullo que se producía a su alrededor. ¿Has pensado cambiar de bando?, soltó de golpe Tom. Se formó un silencio en la sala. Aunque Tom no había gritado, su voz pareció proyectarse en todo el lugar, haciendo que todos los volvieran a mirar. Harry miró las caras horrorizadas del lado de la luz, principalmente la de Dumbledore, las miradas confundidas del resto de estudiantes ignorantes y las miradas curiosas de los mortífagos. Luego volvió a mirar a Tom, quien tenía los ojos brillando de astucia. Se podía ver una pequeña sonrisa en las comisuras de sus labios. Percy estaba preocupado. Su hermana se había desmayado en los brazos de Ron y estaba tratando de hacerla reaccionar. Sin sus varitas era más complicado que simplemente hacer un hechizo de enervate. Por eso no pudo escuchar bien la pregunta del chico frente a él. Disculpe, ¿pero por qué Harry cambiaría de bando? ¿El que no debe ser nombrado no estaba muerto?, dice un niño de primer año, un Ravenclaw al parecer. En realidad, me refería al pelirrojo, refunfuñó Tom por lo bajo. Oh, dice Harry golpeando su puño sobre su palma, como si le hubieran revelado el secreto del universo, antes de señalar a Tom que no les dije, él es Voldemort. Luego de esa revelación, todos miraron a Harry como si estuviera loco hasta que el mismo chico de Hufflepuff de primer año dijo señalando a Tom. No puede ser Voldemort, mamá dice que Voldemort está muerto, él no está muerto. Harry voltea a mirar a Tom sorprendido, como si hubiera sido agraviado, luego muestra una cara de realización, mientras comienza a caminar rodeando la mesa como si fuera un buitre. Puedo ver tu punto, dice Harry con una mano en el mentón antes de chasquear los dedos y señalar al chico, pero nunca encontraron el cuerpo. No, solo encontraron entre los restos de mi casa una túnica raída y rastros de una explosión. Pero dice el chico antes de ser interrumpido por Harry. Él es un mago poderoso, pero incluso él no puede robar su propia varita desde el otro lado. ¿O me equivoco? Mirando a su alrededor, la duda se sembró en el público. Dumbledore no entendía lo que Harry estaba tratando de hacer. Revelar la existencia de Voldemort al público solo generaría un pánico masivo, por eso había puesto tanto esfuerzo para ocultar los incidentes anteriores. Los miembros de la Orden del Fénix estaban atónitos. Si ese era Voldemort, podrían comprender por qué Dumbledore nunca había dejado de insistir en mantener el contacto, porque si bien la orden había sido oficialmente desmantelada, el director aún solía encomendarles algunos trabajos que ellos creían que eran menos relevantes. Varios se estremecieron ante eso, aunque por motivos distintos. Las miradas que los miembros de la orden le lanzaron a su líder eran entre lástima y admiración. El anciano había pasado todos estos años luchando con el Señor Oscuro en las sombras, temiendo perturbar la felicidad que habían construido. Contrario a las expectativas de su orden, Dumbledore estaba al borde de un colapso. Si bien Minerva, Phileas y él eran conscientes de la verdadera identidad de Tom, habían querido que se mantuviera más tiempo en secreto. Ya era estresante para los alumnos el saber que estaban atrapados con mortífagos sin sus varitas. No era necesario agregar a Voldemort a la mezcla. Snap no se sorprendió en absoluto por ninguna de estas revelaciones. El director ya le había mostrado sus memorias hace tiempo en un esfuerzo por encontrar patrones de pensamiento que revelasen sobre los siguientes ataques de mortífagos en la guerra, sin contar que la marca en su brazo había estado ganando color. Sabía que era inevitable que volviera a retomar su antiguo papel, al igual que llegaría a enfrentar a su antiguo maestro. Sin embargo, también tenía que admitir que no esperaba que fuera en estas circunstancias. No hace falta decir que Ginny era una hoja temblorosa. Al fin recuperado la conciencia con ayuda de Hermione, apenas se mantenía unida, siendo reconfortada por los gemelos que no entendían lo que pasaba hasta que Harry reveló esa vital pieza de información. Ellos no se extrañaron por la reacción de Ginny, con lo que pasó en su primer año. Sin duda no querría ver al tipo nunca más, aun sin contar que era el Señor Oscuro. Me alabas, Harry, dice Tom siseante, mostrando sus ojos rojos, asustando a muchos, pero aún no has respondido a mi pregunta. ¿Has pensado cambiar de bando? No había querido invitar al ojiverde, él sabía ya su respuesta, pero el pelirrojo se había puesto en guardia al reconocerlo. Ahora se arrepentía un poco de haber abierto la cámara, pero él necesitaba vivir y las opciones no eran muchas con la información disponible en aquel momento. Lástima, pensó. Dumbledore y la Orden del Fénix se tensaron mientras veían la cara pensativa de Harry. Si es para seguir a Voldemort, para nada, dice Harry sonriendo. Todos los presentes soltaron un suspiro de alivio, exceptuando a los mortífagos. Es una pena que aún estás resentido por tus padres, dice burlonamente Tom. Soy consciente que mis padres eran dos adultos responsables. Quiero creer que conscientes de sus propias acciones. Que ellos se hayan metido en la guerra no es mi culpa, dice Harry simplemente, encogiéndose de hombros mientras se sentaba al lado de Tom, poniendo más distancia entre él y Ginny. Sus muertes, por honorables que sean, son lo que son, un efecto de la guerra. Ellos eran tus enemigos, es natural que quieran asesinarlos. Harry, decían algunos horrorizados diagonal conmocionados. ¿Cómo puedes decir eso de tus padres? Dieron su vida para salvarte, decían la señora Weasley y Hermione al fin encontrando su voz, suspirando el hecho de que su amigo diagonal Harry estuviera hablando casualmente con el Señor Oscuro más grande del último siglo. Eso fue muy duro de tu parte, muchacho. Tus padres se hubieran sentido muy decepcionados contigo, decía Dumbledore apenado. Remus y Kenuto se veían conmocionados diagonal traicionados, no entendían por qué su cachorro actuaba así. Lo que dije es verdad, dice Harry ignorando todas las miradas ofendidas diagonal horrorizadas del lado de la luz. Estaban en una guerra, me tuvieron, decidieron seguir en la guerra, murieron. Eso fue lo que pasó. Podrían haber escapado a cualquier lugar,
sé que tenían recursos, tenían oportunidades, pero no lo hicieron, eran conscientes de su situación y aún así se quedaron, no tengo el derecho de exigir justicia por eso, tampoco Voldemort me hizo daño directamente. Pero que pasaron todos estos años, el profesor Quirrell, la piedra filosofal, dijo Hermione enojada. Todos comenzaron a murmurar que tenía que ver el débil profesor Quirrell en esto, la señora Bones anotó en el pergamino que les confisco a los errores, cuando tuviera una oportunidad, intentaría averiguar por qué su sobrina no había mencionado nada en sus cartas o en sus visitas a casa. Quirrell fue poseído por Voldemort, dijo simplemente Harry, de nuevo ignorando las exclamaciones de los demás. Voldemort no estaba lo suficientemente cuerdo como para ser llamado persona, no sé qué le pudo llegar a ocurrir, pero cuando lo llegue a ver no era más que un parásito detrás de la cabeza del profesor de defensa. Amelia se sobresaltó ante eso, no le gustaba lo que iba escuchando y por las miradas de sus colegas ellos tampoco habían sido informados de nada, incluso si uno de ellos era parte del afamado club de vigilantes de Dumbledore. En la Cámara de los Secretos no fue Voldemort, fue Tom, con poco o nada de información sí puedo recalcar obtuvo de las sobreproporcionadas historias inventadas y legales que circulan en el mundo mágico sobre mí, un menor, es decir mentiras. También quisiera disculparme sobre eso, dijo Tom tranquilamente callando a todos cuando me enteré de que alguien había vencido a mí me había vencido, y ese alguien no era más que un niño, me dio curiosidad, quería saber qué tan poderoso era ese enemigo. Tranquilo, no hay problema, dijo Harry restando importancia al asunto, como si no hubiera intentado matarlo con una serpiente milenaria. Acababas de recuperar la memoria, y te enteraste de que estabas muerto, es natural que tengas curiosidad. Esperen, ¿cómo está Tom aquí? Dice Ginny temblando, pero negándose a que su miedo la domine. Cesre y que el diario destruido, es verdad. Gritó Ron al fin, encontrando su voz, muy groseramente, esa cosa casi mata a mi hermana, no había sido destruido. Felicidades, Ronald, incluso Voldemort mantuvo la identidad de tu hermana en secreto, pero tú tontamente la revelaste a todos, dijo sarcásticamente Harry aplaudiendo lentamente. Aunque tiene razón en algo, creí haberte matado en la cámara, ¿cómo sigues aquí? Harry solo miró interrogante a Tom. Capítulo 8. Un pequeño vistazo al pasado. Para ser sincero no sé cómo pasó, un segundo estaba muriendo y al siguiente estaba escuchando sobre una de las discusiones más ridículas en el mundo, dice Tom apenas y reconocía a Dumbledore, sin contarte a ti. Si puedo ver cómo eso puede ser un problema, dice Harry de repente mirando a varios alumnos más jóvenes y algunos más viejos, luego a los extranjeros y a las personas extrañas, todos confundidos. Sería bueno, ya que todos vamos a estar juntos, que nos presentemos adecuadamente, al menos los que fueron traídos aquí, debe ser confuso ahora mismo entender la mitad de lo que estamos diciendo. Hubo asentimientos y murmullos de acuerdo. ¿Y cómo planeas hacer eso? ¿Quieres que cada uno haga un debut? Dice sarcásticamente a Berry. Antes de que se pueda decir algo, todas las lámparas se apagaron, incluso las pocas esferas de luz producidas por los estudiantes desaparecieron y la misma voz resonó en todo el lugar. Que así sea. Cuando las lámparas se volvieron a prender, todos estaban ubicados en sus asientos, cada uno con su respectiva mesa, a excepción de Snap, quien había sido ubicado al otro lado de Tom, quedando al lado de Bill. Al ver que no estaban apretados, Harry asumió que la mesa había sido extendida con un hechizo. Nadie entendía lo que pasaba, miraban a Snap con incredulidad, ¿cómo había llegado allí tan rápido? La ubicación de las mesas había cambiado, pero no por eso parecía que estaban más apretados. Justo en el medio del salón había aparecido el cáliz de fuego, el cual brillaba con llamas azules que hacían que sus lámparas adquirieran un ligero toque azulado. Un sonido de risa atrajo la atención de todos hacia sus mesas. Era un fenómeno peculiar, observó Harry, aunque todas las mesas parecían reproducir lo mismo como cientos de televisores, el sonido no se escuchaba repetido, como si solo estuvieran escuchando una radio. La imagen producida por las lámparas parecía ser de alta definición, el brillo de las perlas proyectaba sobre las copas una imagen nítida, y luego de algunos intentos se demostró que no importa desde qué ángulo lo mirase, siempre se mantenía de la misma forma. Es como un espejismo, dijo Hermione mientras pasaba su dedo a través de la imagen distorsionándola un poco, no sintió nada con sus dedos, si no lo estuviera viendo parecería que estuviera tocándola nada. Otros pueden afectar la imagen de los demás, piensa Harry viendo cómo aparecía un agujero del tamaño de un dedo distorsionando la imagen frente a él. Las imágenes de las otras mesas no parecían haber sido afectadas, lo que es bueno o hubiera sido un poco engorroso. En la imagen, había una persona parada riendo, era una figura familiar, pelirroja, con pecas y miraba a sus lados como si estuviera buscando algo. ¿Los gemelos Weasley? Dijo un Ravenclaw de la multitud. ¿Al final esto es una broma? Estamos aquí, dice Fred señalándose a él y su hermano, luciendo extrañamente serio mientras sostenía a su hermana. Jamás jugaríamos con algo así. Ambos hermanos tenían estándares. Esto es magia muy avanzada, dice el pequeño profesor defendiendo a los bromistas aún con la habilidad de los señores Weasley. Es casi imposible que puedan lograr todo esto a tal magnitud. Todos estaban confundidos nuevamente, así que siguieron mirando sus linternas. George, ¿dónde estás? Decía el ahora conocido como Fred comenzando a mirar preocupado a su alrededor. ¿No les parecen un poco más jóvenes? Dijo otro Ravenclaw mirando entre los gemelos y el Fred de la ilusión. Hubo algunos murmullos de acuerdo, en la ilusión parecía 1 o 2 años más joven. Parecía que aún tenía la voz quebrada. Entonces podría ser una grabación, murmuraban otros hijos de Muggles. ¿Podría ser una variante de un pensadero? Preguntó McGonagall a Dumbledore. En estos momentos todo puede ser posible, dijo Dumbledore mientras se acariciaba su larga barba. Se detiene si no prestamos atención, señala Percy, mirando la imagen estática de uno de sus hermanos. Debe tener un encantamiento condicional, quienquiera que nos esté mostrando esto, debe tener un objetivo específico, especula Tom. Harry asintió, quienquiera que fuera,
podía involucrarse con las salas de Hogwarts. Sin embargo, no quería hacerles daño, porque si así fuera, existían maneras mucho más fáciles de hacerlo, sin contar que las salas nunca dañarían o pondrían en peligro a los estudiantes. Pero ¿dónde estaban esas salas en el pasado?, susurró una voz en su cabeza. George, esto no es gracioso, decía Fred mientras caminaba adentrándose al bosque. Ese es el bosque cerca de la madriguera, reconoció Charlie. Los susurros en el clan Weasley no se hicieron esperar. ¿Qué no les dije que no entraran al bosque?, les regaña Mally. Ellos sabían ese era territorio de varias criaturas peligrosas, pero aún insistían en ir allí para jugar. George, se lo diré a mamá. Sal ahora. Ya no es un juego, decía Fred escuchándose cada vez más agitado. Este lugar es peligroso y mañana debemos ir a Hogwarts. No quieres que Harry King pase su segundo año, solo, ¿verdad? Esto confirmó que al menos la línea de tiempo correspondía al verano antes del segundo año de Harry Potter. Las discusiones si esto era siquiera real no habían cesado. Snap no dudó en comenzar a recolectar toda la información posible, al igual que los hijos mayores de los Weasley. Sin embargo, por distintos motivos, qué había ocurrido con sus hermanos menores y por qué habían decidido ocultarlo. Se escuchó un ruido como de hojas moviéndose. El chico miró hacia arriba, donde la imagen mostró una rama de un árbol que se movía. Eso asustó un poco a los Weasley mayores. Ellos sabían lo peligroso que era ese lugar, y pensar que dos de los suyos habían estado andando por allí, luego de que Charlie casi perdiera la mano, no les gustaba para nada. George, preguntó cauteloso Fred, alcanzando lentamente su varita al Astor, y los héroes presentes asintieron de acuerdo con las acciones del chico. No nos creyó Fred, masculló una pequeña voz desde la rama del árbol. La voz de George, incómodo a varios, estaban más acostumbrados a los gritos y bromas, pero escuchar a los gemelos Weasley tan vulnerables los hacía sentir como si se estuvieran metiendo en un momento personal. Los gemelos no estaban mejor, se removían incómodos en su lugar, sabían lo que había ocurrido ese día. Ambos habían decidido no decírselo a nadie, como todas las veces antes y después que está. Al menos estamos seguros de que esto es real, pensó sarcásticamente Harry, mirando la incomodidad de los gemelos. ¿Acaso eso es algo nuevo?, pregunta tranquilamente Fred mirando a la rama de árbol como si esto hubiera sido algo cotidiano. Somos nosotros, es normal que no nos crea. El titubeo en la segunda parte llamó la atención de los Weasley y algunos otros. Hubo algunos dispersos entre la multitud que asintieron de acuerdo. Años de bromas les habían obligado a tener una actitud más cautelosa hacia esos gemelos. Pero jamás bromearíamos con eso. Ella lo debería de saber, gritó George. Las ramas se movieron más violentamente, como si alguien le hubiera dado un puñetazo. Todos se preguntaban de qué hablaban los gemelos. ¿Quién no les había creído? Aunque la pregunta correcta sería decir quién les había creído. Harry miró sutilmente a los gemelos Weasley, con simpatía. Sabía cómo se sentía ser el centro de todas esas miradas. Pero ella no lo sabe, dice enfatizando cada palabra Fred, sonando frustrado. Nadie es consciente, y sabes perfectamente bien el porqué. No somos normales. Hubo silencio por parte de George. Las ramas del árbol se quedaron increíblemente quietas. Esto confundió a Harry. No parecían estar refiriéndose solamente a ser magos. Parecía que los gemelos tenían guardado un secreto, y por lo que veía ni siquiera su familia era consciente de este hecho. Cruzó miradas con Tom. Así que él tampoco sabe qué estaba pasando. ¿Qué? Los mortífagos parecían haberse dispersado entre los estudiantes de Slytherin, lo que ponía en alerta a Dumbledore y por consiguiente a las personas sentadas en el fondo de la habitación, lo que incluía a los señores Weasley, quienes parecían no haber escuchado mucho de la conversación. Este hecho extrañó a Harry. Al parecer el encanto en las canicas, o estaba en el cáliz, no creía pertinente que ellos estuvieran enterados. El chico se preguntó por qué sería eso. George, cariño, decía dulcemente Fred. Su voz sonaba rara. Nunca se hubieran imaginado a uno de los gemelos sonar tan empalagoso como ahora. No los necesitamos. Me tienes a mí, ¿verdad? Parecía como si estuviera tratando de calmar a un gatito. La imagen ni siquiera parecía rara, ya que Fred aún seguía mirando el árbol pacientemente. Silencio, ¿verdad? Vino el susurro de George. Las hojas del árbol aún mortalmente quietas. También están Bill y Charlie. Y tienes a Harry, ¿verdad? Susurró Fred alentadoramente. ¿Y quién crees que va a evitar que el pequeño Harry King se convierta en estiércol de dragón porque es demasiado idiota para su propio bien? La mirada que Harry les lanzó hizo que los gemelos se distrajeran del pequeño interrogatorio de sus hermanos, liderado por Charlie. No lo lamento, masculló Fred silenciosamente. Tom y Snap tuvieron que estar de acuerdo silenciosamente con el gemelo Weasley. Harry Potter era muchas cosas, pero una persona sensata no era una de ellas. Aunque desde que inició todo esto, parece que el mocoso está cambiado, pensó Tom. Una pequeña risita surgió de las ramas. Nosotros, susurró George. Capítulo 9. Pequeño vistazo al pasado, futuro. Sutilmente, Harry les dio un asentimiento a los gemelos. Estos solo seguían mirando la imagen como si sus vidas dependieran de ello. En este punto no se sabía si era por ignorar el interrogatorio de sus hermanos o la mirada de los demás. ¿Y quién va a encargarse que Snap suelte la lengua sobre esa receta que tanto querías?, dice burlonamente Fred. La mirada de Snap se apartó de la imagen por primera vez, y con precisión fulminó con la mirada a los gemelos. No habían conseguido su receta entonces y no conseguirían su receta ahora, no importa cuántas bromas o cuántos ingredientes encontrara en su escritorio. La mirada de Snap hizo que los Weasley por fin desistieran de sus interrogatorios, un poco incómodos. No habían desarrollado la inmunidad de los gemelos a la mirada del murciélago. Bill miró entre sus hermanos y su antiguo profesor. ¿De qué estaban hablando? ¿Era por eso las solicitudes que le habían hecho sus hermanos? ¿Tú? Pregunta más calmado George. Por supuesto que sí, dice Fred, más alegre, antes de sonreír zorrunamente. ¿Y quién? Mi querido gemelo, va a encargarse que esas horribles bestias lamenten lo que le hicieron a nuestro pequeño hermanito. McGonagall volteó rápidamente a ver a Dumbledore. Parecía estar dispuesta a iniciar ahí mismo un incendio en la barba del viejo. Espero que no sea lo que creo que es, pensó la animado. ¿Nosotros? Pregunta George. Claro que nosotros, dice Fred cantando la última parte. Si el mundo nos da la espalda, sonó un golpe sordo cuando George bajó del árbol de un salto. Tenía los ojos ligeramente rojos,
pero no había otro indicio de que estuviera llorando, compartía la misma sonrisa que su hermano. Prenderemos fuego su jardín, terminó de decir George cantarinamente, antes de pasar un brazo sobre los hombros de Fred, luciendo tan animado como siempre. Vamos mi querido Greg, tenemos un jardín que desnomizar. Todos pudieron ver el movimiento de manos de Fred, que hizo desaparecer los rastros de que George estuvo llorando. El gemelo actuó como si no hubiera nada raro en esta acción, las imágenes desaparecieron, volviendo solo a mostrar una luz blanca ahora ligeramente azulada por el cáliz. Eso fue en mi segundo año, ¿no? Después que me hayan llevado a la madriguera, pregunta Harry tratando de desviar la atención de la última escena. Sin duda los gemelos eran poderosos y podían hacer un glamour a tan corta edad sin varita. Solo hacía falta ver las caras de Tom y Dumbledore para darse cuenta de lo importante que era ese hecho. Ambos solo asintieron, con los rostros serios. ¿Pero por qué nos mostraría esto? Pregunta Neville. Tal vez, dice Harry mirando dudoso a ver, y nosotros queríamos presentarnos, así que ¿nos están presentando? Esa es una forma muy retorcida de hacerlo, dice Tom a la ligera, pero eso es lo mismo que había pensado. ¿De qué receta están hablando, Sevires? Pregunta Remus a Sevires. No es de tu incumbencia, Lobo, dice Snap firmemente. Vamos, Sevy, canturreaba Bellatrix, quien había estado extrañamente en silencio. Hazlo para tu querida Bella. Mucho menos te diré a ti, dice Sevires rodando los ojos. Bellatrix solo hizo pucheros, nadie entendía el por qué Snap se comportaba tan familiar con ellos, si fue un mortífago pero un lugarteniente, imposible. Todos conocemos a los gemelos Weasley, ¿qué tiene que ver eso con lo que dicen? Decía una de las amigas de Cho, pero nadie conocía a Fred y George, ¿o sí? Dice enigmáticamente la voz antes de que aparezca otra imagen en las mesas. Dámelo ahora, gritaba un hombre pelirrojo de unos 20 años aproximadamente, tenía ropas de oro estándar, estaban rotas, su rostro estaba lleno de suciedad al igual que su barba descuidada, lo que lo hacía difícil de identificar, y estaba rodeado de escombros, parecía estar luchando contra alguien y a lo lejos se podían escuchar voces gritando hechizos indicando que no era el único en esa situación. Un campo de batalla, fue el consenso general. El hombre esquivaba hechizos con maestría y los lanzaba aún con más rapidez a la vez que mantenía un escudo a su alrededor, el cual debía ser reconjurado constantemente. Todos estaban asombrados por tal maestría, los errores presentes trataban de recolectar todas las pistas que pudieran encontrar, sus plumas volando por el pergamino. El Aster y Tom fueron los más interesados, un joven con tal talento difícilmente podría pasar desapercibido. ¿Cómo es que no les parecía familia? Fred, o me pasas una bomba ahora mismo o juro que cuando salga de aquí le diré a Ginny que te acostaste con su amiga, gritaba el hombre mientras lanzaba hechizos sin parar. Todos estaban sorprendidos. ¿Conoces al hombre?, preguntó Percy a su hermano. Ambos gemelos negaron con la cabeza. Esto pudo haber bien sido un juramento. Si alguno de los dos conocía a un tipo tan increíble, no habían dudado en contárselo a cualquiera que estuviera cerca. Cállate, George. ¿Por qué aceptamos esto de nuevo?, gritaba la voz de Fred mientras aparecía en la imagen, luciendo exactamente igual que su gemelo, aunque se veía con menos cortes que su contraparte y su barba parecía haber sido mitad quemada. ¿Ese eres tú?, preguntaba Ron incrédulo mirando a la imagen, quien ya había recibido una bomba de alguna parte y la había lanzado a su enemigo para luego enfrascarse en otra pelea. ¿Por qué tengo ropa ore?, decía horrorizado George acudiendo a Fred, que estaba igual de horrorizado. ¿Qué pasó con la tienda de bromas? Mátame para evitar ese tormento. Si te mato a ti, ¿quién me matará a mí?, respondió su gemelo de igual forma. La señora Weasley se debatía entre el orgullo, sus hijos eran errores, y el horror, sus hijos eran errores. ¿De qué amiga estará hablando?, se preguntó Ginny en sus adentros. La única que tenía era Luna y los Weasley la contaban como una más de los suyos. Se lo prometimos a Harry, decía George, ese niño, que algún día me vengaré por esto. ¿De quién fue la idea de nombrarlo ministro? Todos estaban conmocionados. Harry Potter como ministro. El niño era poderoso, pero no tenía las sutilezas que se necesitaban para el mundo político. ¿Seré ministro?, decía en shock Harry. Será ministro, pensaron en shock Percy, Tom y Snap. ¿Qué ocurrió conmigo entonces?, se preguntó Hermione, quien soñaba con ser ministro de magia. Si tan solo Ron no hubiera abierto la boca en ese entonces, decía lamentándose dramáticamente Fred mientras descansaban sobre unos escombros, ambos sacando pociones y bebiéndolas de un trago. No estaríamos bajo el poder de un tirano que cree que los seres humanos pueden sobrevivir a base de Pepperup. Los murmullos de Papi sobre el consumo excesivo de Pepperup se perdieron entre los murmullos del resto. Varios se preguntaron qué había hecho diagonal dicho el Weasley para convertir a su mejor amigo en el ministro. Lords Weasleys, se escuchó una voz gritando cada vez más cerca. Lord, se preguntó Bill, la única forma en la que los gemelos puedan ser lords es si habían decidido cumplir las demandas de los Malfoy en aquel entonces y repudiar a Septimes, y aun si lo hubieran hecho, el título pasaría a ser suyo, ya que su padre no podía ser elegible. ¿Nos habrá pasado algo?, se preguntó mirando a Charlie y a Percy, sus hipotéticamente sucesores. Un chico muy parecido a Frank Longbottom se acercaba corriendo a Fred y George, quienes esperaron que se acercara. Los ojos de Neville se abrieron como platos, al igual que Amelia. Ella había llegado a ser una de las amigas del antiguo Lord Longbottom. ¿Quién es ese hombre?, se preguntaron ambos conmocionados. ¿Ocurre algo, Cabo Longbottom?, preguntó serio Fred. Esperen, ese es Neville. Grito diagonal preguntó Seamus. Sin duda, los años fueron mejores con él, decía Dean mientras miraba entre el regordete tembloroso de Neville y el hombre fornido en la imagen. ¿Dijo Cabo?, preguntó Hermione. ¿Están en el ejército? Tienen ropas de ore. Sin embargo, nos dividimos entre juniors, senior y el capitán. No sé qué es un cabo, dice Tonks. Cabo es un término del ejército Muggle, explica Hermione, por eso me sorprendí. ¿Cuánto habrá cambiado el mundo mágico en el futuro? Sin duda eso trajo a colación muchos pensamientos. Habían mencionado bomba, un artilugio Muggle, que aunque no habían alcanzado a ver lo que hacía, parecía importante para los gemelos Weasley anteriormente. Harry volteó a mirar a Tom. ¿Crees que estamos luchando contra ti? No puedo asegurar nada. Sin embargo, me pregunto qué fue lo que motivó a los viejos sacos de huesos para que comenzaran a meterse con cosas Muggles. Tom sabía lo que eran las bombas y el daño que podían realizar,
Había pasado su niñez entre correr a refugios antibombas y escuchar la radio del orfanato. Esos irónicamente fueron uno de los momentos en los que Tom podía sentirse parte del rebaño. Creo que la mejor pregunta sería el cómo llegue a ministro. ¿Sí que están tan desesperados como para requerir la ayuda de tu nido de pájaros? ¿O el ministro fue tan idiota como para perder su puesto en una partida de póker? Así que Tom puede bromear. Bueno saber, pensó Harry. Capítulo 10. Futuro sombrío. Los susurros no se hicieron esperar. ¿Qué había ocurrido? ¿Esos eran mortífagos a quienes se enfrentaban? ¿Por qué están con túnicas en medio de una batalla Muggle? ¿O les esperaba una guerra aún mayor? ¿O los Muggles los habían descubierto? Incluso los mortífagos estaban preocupados por lo que ocurriría. Esas no parecían ser las túnicas de su grupo. ¿Había otra fuerza latente en Gran Bretaña? ¿O era una estrategia de su señor? Lo que más inquieto era, sin embargo, si resultaban ser ellos, significaba que, luego de tantos años, aún no se habían hecho cargo de la Bretaña mágica. Señor, decía con una voz increíblemente profunda, Longbottom. Un escuadrón encontró un pasadizo debajo de los escombros de la antigua torre de astronomía. ¿Tal vez están en unas ruinas? Preguntó un chico de Gryffindor de segundo año. Algunos estuvieron de acuerdo con él. Existían muchos castillos con torre de astronomía, ¿verdad? Ni siquiera estaban seguros de que fuera Gran Bretaña. Tal vez los Gryffindors estaban en una misión en el extranjero, ¿verdad? Aunque los paisajes de fondo les comenzaban a parecer inquietantemente familiares. Otros solo se quedaron inmóviles mirando la imagen, tratando de encontrar indicios que indicaran que estaban equivocados. No podía caer, ¿verdad? Y, preguntó Fred. Serio, lo encontraron, dice Neville por primera vez nervioso, dudando si seguir hablando. Hay varios cuerpos en el lugar, niño señor. Si alguien hubiera pestañeado un segundo en ese momento, habrían creído que Fred había sido reemplazado. Su mirada fue lo bastante horrible como para hacer estremecer el mismo Dumbledore. De hecho, George no estaba muy lejos. Ambos parecían demonios salidos de las profundidades. Fuera de la imagen ocurría lo mismo, siendo acompañados por Severus, Harry. Por increíble que parezca para el resto del público, Tom, los miembros de la luz solo se veían miserables, sus miradas mostraban lamento. En ese momento varios de los estudiantes se dieron cuenta de la gran diferencia entre los bandos de la guerra. Los errores dejaron de escribir en estado de shock, la pluma de Tonks incluso cayó al suelo, el ojo de Elaster por primera vez se centró fijamente en la imagen. Matarlos a todos, que no quede ni uno respirando, gritó George. Esos bastardos van a pagar con sangre, continuó Fred. Ambos gritos fueron atronadores, resonaron por todo el campo de batalla, que ahora podía apreciarse como el claro cerca del campo de Quidditch, del cual solo podía identificarse un aro y los restos de las gradas. Los más fanáticos lamentaron en sus corazones. Las miradas feroces se volvieron hacia el campo de batalla. Ambos pelirrojos eran hombres con una misión, ambos con posturas listas para la batalla y ambos con miradas que prometían una muerte dolorosa a quien los desafíe. Hubo un cambio repentino, los errores comenzaron a atacar más fervientemente. Aquellos que habían sido sometidos rápidamente fueron abandonados. Hubo estremecimientos de aquellos que habían entendido lo que había pasado con esos prisioneros. Las personas que tenían túnicas grises comenzaron a aumentar el uso de hechizos defensivos, aunque eso no detuvo el aumento de lamentos y aullidos de dolor. La marea de túnicas rojas rápidamente superó a la marea de túnicas grises, parecían una máquina bien engrasada atacando como uno solo, cubriendo las deficiencias de cada compañero. Pronto se produjo el silencio. Con esto la imagen se disipó, y la luz azulada sacó a muchos de su estupor. Si no fuera una imagen tan impactante, los errores no dudarían en abalanzarse a los gemelos para averiguar qué había sido eso, convenientemente ignorando el hecho de que eso era el futuro. Sin embargo, estos comenzaron a comparar notas. En un futuro no tan lejano ocurriría una masacre en Hogwarts, y por sus varitas que debían prepararse para evitarlo. Contrario a los errores, el resto del alumnado no tuvo reservas en acorralar a los gemelos, ya acostumbrados a estos hechos. ¿A quién buscaban?, preguntó uno. ¿Cómo hicieron eso?, preguntó otra. ¿Estás soltero?, preguntaba otro descarado. ¿Cómo consiguieron hacer eso? Para desgracia de los gemelos, las preguntas no parecían terminar pronto. Ese no eres tú, declaró Harry mirando a Tom, quien estaba leyendo lo que escribía Snap. El ojiazul asintió sin apartar la vista del pergamino, y sin importarle que Snap haya dejado de escribir. No importa qué tan loco puedo llegar a ser, no derramaría sangre mágica indiscriminadamente, no en Hogwarts. Snap levantó la vista de golpe al escuchar la voz de su señor tan cerca, luego volteó a ver para el lugar vacío de Percy. ¿Cuándo se había escapado? ¿Tienes alguna opinión, Snap?, le interrogó Harry, aunque fue más una afirmación que una pregunta. Es el profesor Snap. Potter, el hombre de túnicas negras, rodó los ojos, mientras sutilmente enrollaba su pergamino, alejándolo de la vista de Tom, divirtiendo ligeramente al hombre. ¿Tienes alguna opinión? Profesor Snap, repitió su afirmación Harry. El ataque a Hogwarts no va a ser causado por los mortífagos, declaró Snap mientras señalaba a sus camaradas. Estos habían estado igual o más enojados que los gemelos en la imagen cuando escucharon sobre los niños, incluso Graveck había mostrado asco, lo que ahora tenía a Remus en una espiral entre confusión e incredulidad. La nariz de un hombre lobo no mentía y había olido realmente asco de parte del otro hombre lobo. Eso quiere decir que hay otra fuerza allá afuera. Tal vez esta guerra se convierta en una de 3 bandas o incluso aparezca después de que algún lado de la guerra caiga. Ni siquiera sabemos quiénes son o de dónde vienen. Por lo que sabemos, podrían haber estado esperando su momento durante años o incluso ser solo un grupo terrorista que está de paso, suspiró Harry anhelando cuando su única preocupación era si alcanzaría a terminar sus quehaceres antes de que llegara el tío Vernon. No prefiero esto. Es una de las desventajas de ver el futuro, bufó Tom mientras miraba a Harry burlonamente. Creo que lo primero que tendríamos que averiguar es el por qué atacaron Hogwarts. Será más fácil si tenemos un punto de partida, señaló Snap. Los otros dos tuvieron que estar de acuerdo. Las linternas brillaron y la imagen se reanudó antes de que alguien pueda decir algo.
para alegría diagonal alivio de los gemelos. Parecía una vista panorámica de un gran salón. Todo estaba oscuro, las paredes grises estaban desnudas, había varias personas vestidas completamente de negro, todas se inclinaban ante la persona con velo en un trono de oro. Sin embargo, aunque no se podía ver su rostro por la constitución de su cuerpo, se podía llegar a la conclusión de que era un hombre. Detrás del trono estaban otras dos figuras, ambas también vestían de negro. El de la derecha llevaba la máscara de los mortífagos, mientras que el de la izquierda tenía una capucha hecha simplemente de tela, más parecida a un verdugo, que cubría por completo su rostro. Todos estaban asombrados y murmuraban mientras señalaban a Tom. ¿Será el señor oscuro?, preguntó Averia electo. No tienen máscaras aparte del que está a la derecha del rey, por lo tanto, no creo que sea nuestro señor, dice pensativo Lucius habiendo escuchado la conversación de los demás. Aunque puedo intuir que tiene el favor del señor oscuro, pensó el rubio, recordando las negociaciones con otros clanes de criaturas en el pasado. Esas palabras fueron escuchadas por todos a su alrededor. A pesar de que ninguno de los demás presentes llevaba algo para cubrir su rostro, no se podía identificar los rasgos o algunas características. Todos se veían borrosos, lo que indicaba que estaban bajo fuertes encantos. El rey, a falta de una mejor descripción, levantó un brazo y la multitud se dividió en dos, para que unas figuras familiares se acerquen al rey, para arrodillarse solemnemente a los pies de este. Por la posición en la que estaban no se les podía ver el rostro, aunque no parecían tener el encanto como los demás, hasta que el pelirrubio levantó la mirada, mostrando su rostro ante todos. Varios estaban sorprendidos por quien resultó ser. Yo, Draconis Lucius Malfoy Black, entonó el pelirrubio con una voz ronca, como si su garganta estuviera en carne viva. El sonido hizo que algunos se removieran incómodos. El rubio, parándose firmemente mientras sacaba su varita y la colocaba hacia su corazón, continuó: Lord de la noble casa Malfoy, miembro de la antigua y noble casa Black, te juro mi lealtad por mi magia, cuerpo, sangre y alma. Quayon Society. El gran comedor explotó. Todos estaban incrédulos. Malfoy había jurado lealtad a alguien que no era el señor oscuro. Draconis Malfoy, gritó Lucius a su hijo incrédulo. ¿Cómo pudiste realizar un juramento así? Por primera vez, Narcisse lamentaba haberle enseñado a su hijo sobre las tradiciones ancestrales, pensar que podría llegar a hacer una cosa tan estúpida. Incluso Bellatrix miraba a su hermana incrédula, sabía que su hermana seguía religiosamente las viejas costumbres, pero pensar que enseñaría a su hijo ese ritual en específico superaba con creces sus expectativas. Tom estaba más intrigado que enojado, contrario a lo que pensaba Lucius, que parecía dividirse entre arrojarse a sus pies o salir corriendo con su hijo. No es que tuviera dónde escapar. Dumbledore parecía estar mostrando otra emoción aparte de cautela por primera vez desde que acabaron encerrados en ese lugar, aunque su cara de Sop no parecía muy diferente. Harry miraba interrogante entre Tom, Snap, Dumbledore y la familia Malfoy. ¿Qué está pasando? Otra persona se levantó dejando a la vista su cabello pelirrojo, copiando los movimientos de su antecesor. Yo, William Weasley Pruitt, miembro del clan Weasley y lord de la antigua y noble casa Pruitt, 13º Doma, en nombre de la casa Weasley, mi clan y yo, te juramos lealtad por magia, cuerpo, sangre y alma. Quayon Society. William Weasley, chillaba la S.R. a Weasley. Te espero que tengas una muy buena razón, jovencito. Había dejado que Arthur le enseñara a los dos mayores la importancia de ese juramento, y cuáles serían las consecuencias. Por muy juguetones que fueran los niños, Mal y sabía que nunca lastimarían a la familia y mucho menos de esta manera. Estoy muy decepcionado de usted, señor Weasley, decía el profesor Dumbledore con sus característicos ojos de anciano. Bill solo agachó la cabeza avergonzado, que lo llevó a jurar su lealtad y la de su familia a alguien así, y que era el título de Domro. La última parte del juramento de Bill levantó algunas cejas. Draco parecía no creer lo que oía mientras que Narcisse evaluaba a los señores Weasley tratando de encontrar algún indicio de extrañeza. Bellatrix parecía perdida mientras miraba repetidamente entre Lucius y Arthur. Los otros mortífagos parecían hacer lo mismo. El único calmado parecía extrañamente Lucius. Capítulo 11. Golpes de cara. Sin esperar siquiera a que se calmaran, en la imagen apareció algo aún más increíble. Una tercera persona se levantó y, copiando las acciones de los dos últimos, dijo con una voz más reticente y agotada: Yo, Albus Percival Bullfryd Brian Dumbledore, último miembro de la antigua casa Dumbledore, jefe de magos del Visengamot, jefe supremo de la Confederación Internacional de Magos, en calidad de Inloco Parentis de Squibs y Muggleborns, juramos lealtad por magia, cuerpo, sangre y alma. So be it. Todos miraron a Dumbledore como si estuviera loco. Tom incluso estaba perplejo. ¿Quién era el que podía hacer que ese viejo manipulador le jurara lealtad? ¿Quién era aquel que podía obtener todo el poder del mundo mágico a su disposición? Y más importante aún, ¿desde cuándo puedes tomar votos por el mundo mágico? La incredulidad en la voz de Tom era sin duda entendible. Aquellos que eran conscientes de cómo funcionaba su mundo, acompañaron a Tom en su incredulidad. Dumbledore era el más sorprendido. En la actualidad, no había manera de que todos sus títulos podían siquiera darle la mitad de poder suficiente como para siquiera calificar como candidato a participar como un testigo. ¿Tanto había cambiado las leyes en el futuro? ¿O significaba que la situación era lo suficientemente urgente? ¿Se estaban enfrentando a un nuevo señor oscuro? Solo la corona puede tomar votos como estos, ¿saben? Explicó Harry a las innumerables caras de confusión de los estudiantes. Las miradas lentamente se convirtieron en comprensión y luego volearon algunos a mirar a Dumbledore. Su director se convertiría en rey, como si pudiera leer sus pensamientos. McGonagall habló. Hace mucho tiempo, la monarquía británica tiene un contrato mágico vinculante con Merlín. Al encontrarse con las miradas de los demás, continuó explicando. Luego de algunas situaciones, el mundo mágico, aunque en ese entonces los magos apenas comenzaba a formar sus bases para la sociedad que tenemos hoy en día, contrajo una deuda debida con Merlín, que a pedido del entonces rey de Kent, realizó un contrato vinculante pasándole así la deuda debida al rey. Luego de algunos giros y con la llegada de los vikingos a las costas, el contrato terminó en las manos de la casa de Wessex. Luego el contrato fue pasado de generación a generación, con diversos motivos, ya sea como dotes, herencia, todos ellos incapaces de encontrar un valor mayor al de una reliquia. Claro, esto fue hasta llegar a manos de Jorge V. Unsquid,
quien en 1937 decidió ponerse en contacto con el mundo mágico por primera vez en siglos, lo que dio lugar a nuestro estado como reino Besalou, terminó Harry. ¿Cómo sabes eso?, dijo Hermione. ¿Qué tiene que ver eso con que Dumbledore pueda hacer votos con respecto al mundo mágico?, preguntó el profesor Charlie. Primero, leí entre líneas en la biblioteca, explicó Harry sencillamente, que nadie pensó el por qué tenemos un ministro y no un rey mágico. El mundo mágico está bajo el poder de la corona, por el contrato que Merlín realizó. Técnicamente ella puede reclamar la deuda de Merlín en cualquier momento. Todos estamos a merced de la corona británica, no importa dónde vivas, si eres mágico estás bajo la reina de Inglaterra. Todos lo miraron atónitos, ahora que lo pensaban era cierto, tenían un ministerio, no una monarquía, y en realidad, si existía una deuda de vida con Merlín. Lo último confundió a Hermione, seguramente, Merlín no fue el único que había contraído una deuda con el mundo mágico, entonces, ¿por qué no se mencionaba a otras personas en ninguna parte? ¿Pero por qué Dumbledore tenía el poder de la reina? ¿Va a ser rey?, cuestionó nervioso un chico. Eso no tenía sentido. Harry había dicho que el contrato estaba en manos de la reina. ¿Y cuánto tenía ella ahora? ¿68? ¿69? Eso significa que toda la familia real ha muerto, dice Harry con un semblante oscuro. Si no hay familia real, generalmente pasaría a cualquiera de los centenares de parientes lejanos, o se designaría a un regente, incluso el parlamento podría ayudar, pero aún así las posibilidades de que pase esto. Harry hizo una pequeña pausa, tratando de ordenar sus pensamientos. Tal vez no quiera decir que todos los herederos fallecieron. Tal vez el contrato, al ser vinculante, automáticamente quedaría sujeto a la siguiente persona que éste considerara en la línea de sucesión, ya que después de todo, oficialmente es un contrato establecido entre el pueblo de las islas y el monarca, que en este caso sería el jefe supremo de la Confederación Internacional de Magos, es decir, Albus Dumbledore. Albus, ¿sabes por qué harías algo así?, preguntó Minerva, preocupada, refiriéndose al juramento que había hecho su amigo. Ya habría tiempo de enojarse con él más tarde, ahora era más importante el saber por qué su amigo consideraría esto como una opción. No lo sé, Minerva negó Albus apenado, solo puedo hacer algunas conjeturas. Si sirve de algo, dice Luna calmadamente desde su lugar, el director es el último Dumbledore. Es cierto, dice la señora Weasley sonando preocupada, ¿le habrá pasado algo a Aberforth? Si bien no había estado en contacto últimamente con el otro Dumbledore, se habían llevado decentemente bien en la guerra, el hombre siempre estaba dispuesto a extender una mano en la cocina o a mover una mesa si se lo pedía. Mi nombre es Harry James Potter Evans, se oyó la voz de Harry por todo el lugar. Esto atrajo la atención, cortando las preocupaciones de Mally hacia Aberforth, pero haciendo que estalle nuevamente al darse cuenta de que era Harry, el de la imagen. Vestido con una túnica negra sencilla, ornamentada con plata en algunos lugares, Harry Potter se paraba mirando fijamente al rey, colocó su palma en su corazón, en la cual se podía ver pequeñas cicatrices ilegibles. Los anteojos del niño no se encontraban en ninguna parte, sin embargo, parecía que su mirada estaba más clara que nunca, revelando en todo su esplendor sus ojos verdes. Lo más impactante, sin embargo, fue su pelo. Antes un nido de pájaros caía suavemente por su espalda, como si fuera seda. Había crecido varios centímetros. Esto agradó a Harry. Era bueno que dos de sus mayores incomodidades se habían resuelto. Ya no tendría que preocuparse de que se le cayeran los lentes mientras corría, o de que Dudley le rompiera los lentes y no pudiera arreglarlos hasta el final del verano. Lord de la antigua y noble casa Potter, Lord de la antigua y noble casa Black, Lord de la antigua y noble casa Prince, embajador del Congreso Mágico Global, en nombre de todo lo que represento, te juramos nuestra alianza en magia, cuerpo, sangre y alma. ¿Qué eco de los Andepeti? Un brillo surgió de la mano de Harry. Este se reveló con un grillete azul pálido. Un segundo grillete apareció en la mano derecha del rey. Muchos miraron a Harry, otros miraron a Dumbledore por una explicación. Ambos se encontraban temblando en diversos grados y por motivos distintos. Yo juré por el Congreso, dijo Harry mirando a Tom. La mirada de ambos notaba nerviosismo y so que sé si supone que ellos son neutrales. ¿Qué tan poderoso es este ser? El Congreso Mágico me nombro embajador por Merlín. Es un auténtico rey. ¿Qué es el Congreso Mágico Global?, preguntó curioso Cedric. Cuando los magos estaban decidiendo cómo fundar sus civilizaciones, las criaturas mágicas ya tenían sus propias estructuras de gobierno, por lo que decidieron crear un congreso. Solo se reúnen en los mayores casos, como la unificación de los reinos o las cacerías de brujas, explicó Harry volteando hacia Cedric. Si decidieron reunirse y obtiene su bendición como monarca, es lo mismo como ser el rey del mundo. Ser elegido embajador es un gran honor, porque están representando a la magia misma. Si Congreso Mágico juró alianza, es porque ven a este individuo como un igual, dice Tom, el único digno de sentarse en el trono del mundo. Son criaturas inmundas. ¿Por qué un mago estaría rebajándose a su nivel?, gritó un chico de Ravenclaw. Cállate, idiota, vociferó Harry. Su estado de ensoñación se vio roto. Por culpa de ese chico, las criaturas mágicas son los seres más cercanos a Madre Magia que insultarlos. Es como si estuvieses insultando tu propia magia. ¿Alguna vez te preguntaste por qué siempre somos despreciados por ellos? Es por tipos como tú que porque creen que por tener una varita con dueños del mundo. Pues que crees, Sherlock. Ellos ni siquiera necesitan enfocar la magia. No necesitan entrenar varios años para tratar de sentir un atisbo de su propia magia. Ellos son capaces de sentir la magia desde el momento en que nacen. Pasan sus vidas disfrutando de algo que a un mago promedio se le negaría. Harry inhaló y exhaló tratando de calmarse. No era culpa del idiota. No sabía nada mejor. Se había concentrado en las posibilidades del futuro y había olvidado que este era su presente, su xenófobo y supremacista presente. Dumbledore y su camarilla miraban a Harry en shock, aunque ya habían escuchado al chico gritar locuras antes, porque sin duda lo que dijo de SS padres no podía ser más que tonterías para evitar que el Lord Oscuro atacara al resto, porque así de buen chico era Harry. Esta vez parecía ser la primera vez que estaban mirando al chico bajo una nueva luz. Remus no sabía si sentirse conmovido o preocupado con su cachorro. Mientras que los mortífagos estaban divididos, algunos le daban razón al chico mientras que otros decidían si valía la pena admitir que estaban de acuerdo con Dumbledore. Charlie volvió a preguntarse cómo llegó a conocer esta información Harry, porque mirando alrededor los únicos conscientes de la existencia del Congreso parecían ser aquellos fuera de la influencia de las ideologías sesgadas
Cruzadas de Gran Bretaña, por lo que era imposible que alguien se lo hubiera comentado al chico. Bill compartió miradas con su hermano, confirmándose entre sí, sin duda investigarían las fuentes de Harry Potter. ¿Alguna vez se preguntaron siquiera por qué la cantidad de magos británicos es menor con cada generación? La pregunta suspirada de Harry tomó con la guardia baja a los magos británicos, mientras que sus contrapartes extranjeras los miraban como si fueran idiotas. Cada declaración que estaba haciendo el niño revelaba que los prejuicios que tenían sobre Inglaterra como la burla del mundo mágico resultaban ser verdad. Es por culpa de la cantidad de matrimonios dentro de su propio linaje, gritó Hermione harta del silencio ensordecedor, no dejaría pasar la oportunidad de finalmente demostrar el error en el pensamiento de esos sangre pura si nueva sangre que ingrese en el árbol genealógico, la poca magia que queda lucha contra las deformidades genéticas, secando los núcleos mágicos. Es la razón del por qué hay tantos quicks. Niña idiota si se atontó mi Harry al unísono por lo bajo, no es que Tom se dé cuenta. El hecho que haya pocas brujas y magos es por los Muggeborns le indicó Harry dejando a todos impactados. Harry Potter estaba recitando las enseñanzas de sangre puras. La historia termina aquí, gracias a todos por escuchar.